Dicen que el arte imita la vida, pero ¿qué se esconde detrás de la acción que generan las obras? Bienvenidos al Reflejo del Artista, el lugar donde las mentes creativas se encuentran para hablar sin filtros. En cada episodio, un nuevo invitado nos abre la puerta de su universo. Hablaremos de sus logros, sus aprendizajes después de un revés y sus miradas únicas sobre el mundo del arte y sus dinámicas. Soy Leida Mora y en este espacio vamos a explorar las vidas, trayectorias y pensamientos de los creadores de nuestros tiempos en el mundo del arte. Bienvenidos. Hay creadores que trabajan con la materia y hay artistas que logran que la materia nos hable de nuestra propia esencia. Hoy nos sumergimos en el universo de las artes del fuego para recibir a una de las figuras más insignes y respetadas de la plástica venezolana. Hablamos de la maestra Belén Parada. Nacida en Caracas, sin embargo, su viaje en el arte comienza cruzando el océano para formarse en la delicada disciplina de la restauración de pintura en Viena a principios de los años 60, para luego regresar y consolidar su viaje en la emblemática Escuela de las Artes Visuales Cristóbal Rojas. Hablar de la maestra Belén Parada es hablar de una ruptura necesaria. Ella tomó la cerámica, tradicionalmente asociada al objeto utilitario, y la elevó a la categoría de escultura monumental, geométrica y arquitectónica. Si existiese una denominación para ella, esta sería de arquitecta de la arcilla. A través de la construcción de placas, ha logrado que la arcilla no solo contenga vacío, sino que habite el espacio con una fuerza que conecta lo humano con lo divino. Desde su reciente y conmovedora antología en el Museo de Bellas Artes, que reconoce su producción desde 1980 hasta 2024, hasta la serie de profunda carga social como Los Desplazados, donde la migración se vuelve volumen y memoria, Belén Parada nos demuestra que el arte es un compromiso ineludible con el tiempo que nos toca vivir. Maestra, es un privilegio tenerla sentada frente a nosotros para conocer qué hay detrás del fuego y la forma. Damos la bienvenida a la maestra Belén Parada. Hoy en un nuevo capítulo de El Reflejo del Artista. Y hoy es así como un sueño hecho realidad. Si no creen los sueños que se hacen realidad, plantéenselo aquí, eso se hace así. Porque hoy estoy con una persona que admiro desde hace mucho tiempo y no la conocí en persona. Y ahora pues la tengo conmigo acá en El Reflejo del Artista. La gran maestra Belén Parada. Bienvenida maestra al Reflejo del Artista. Y gracias por aceptar la invitación. Honradísima de que me hayas invitado. Bueno, arrancando de entradita, porque la maestra tiene su tiempo contado y nosotros también, vamos a arrancar de inmediato con nuestro capítulo 1. Arrancando nuestro capítulo 1, maestra, aquí vamos a conversar sobre lo que son los inicios. El capítulo 1 habla del origen de la semilla creativa. Y pues nos encantaría saber cómo Belén, aquella niña pequeñita, arrancó y conoció el arte. ¿Cuáles fueron tus primeros contactos con el arte? Bueno, realmente yo me casé muy joven, tenía como 17 años, y me casé con un músico, un violinista. Él tenía que ir a estudiar a Europa. El maestro no puso, pero la condición fue que si no iba yo, él no iba, nos tuvimos que casar, nos casamos, nos fuimos. Bueno, lógico, entré por el ámbito, digamos, de la música clásica y ya eso estaba ahí dentro con una inquietud porque sabía que músico no quería ser, pero claro, tenía la tendencia de ir a los museos, a pesar de que no eran las actividades de los otros compañeros que estaban en Viena. Entonces, bueno, regresamos y lo mismo, se aglutinó un grupo, se formó un grupo de músicos con una orquesta que muy poco se nombra hoy en día, que era la Orquesta Mozart, eran jóvenes desde 8 o 10 años hasta
los mayorcitos que teníamos 20 o en el taller libre de arte lógico estaba Regulo Pérez, estaban todos ellos como directores, con distintos cargos, pues el taller libre de arte era de artes plásticas. Habían talleres de cerámica, había talleres de pintura y empecé a tener contacto con esas dos facetas del arte, digamos. Y de niña en casa era sencilla. Sí, mi mamá era una mujer muy sensible, este, y con grandes pasiones por el arte venezolano y la costura. Entonces, bueno, sí, le gustaban mucho las cosas bellas, pero no lo traíamos de... No eran épocas que todo el mundo podía ir a la escuela de arte plástico, una muchacha de 16, 17 años, Era un lujo, ¿verdad? no era un lujo también, pero tampoco era, digamos, una gracia muy grande que tú dijeras que vas a ser pintora o que vas a irte para la escuela de artes plásticas. Eso, después ya en la segunda oportunidad de mi vida, sí, la escuela era todo, ya yo era Y una cuando mujer. llegas a la Escuela de las Bellas Artes, pasas por el estudio de todas, ¿cierto? De las artes plásticas. O te fuiste directo a la cerámica. Ya yo había estado en el taller libre de arte y en la Andrés Bello, pues había tenido contacto con el profesor Andrés Guzmán y todo en clase de dibujo, de pintura, carboncillos, en Europa también un poquito, pero entonces yo entré y le dije, yo no voy a entrar por pintura esta vez, voy a probar cerámica, no tenía ninguna noción de lo que era la cerámica ni cómo se trabajaba. Esta vez quiero empezar por cerámica a ver, pero yo creo que a los 15 días ya era una enamorada de la arcilla y me quedé en la escuela con el profesor, la profesora René Cedeño y en los cursos libres en principio y después, bueno, ya se había abierto como ese camino hacia la cerámica. Había muchas señoras que ya quizás habíamos cumplido, digamos, con la primera parte de las obligaciones de una mujer, ya los hijos un poco grandes, lo que fuera, y podíamos Era uno más disponer libre. más tiempo, más libre para todo eso. O sea, bueno, había un grupo muy bello, estaba Noemí Márquez, estaba eh, Tamiko, Seiko Gura, éramos un grupo fuerte. Y bueno, ahí estuvimos y mira, casi todas nos quedamos como ceramistas al final. Y fue Formamos. como la época dorada, porque lo que estás nombrando es puro cuarto bate, ¿no? Sí, de ahí fundamos luego la Cristina Merchán, que vivía en España. Cada vez que venía a Venezuela nos insistía, pero ¿por qué no hacen la asociación de ceramistas? Porque eso es lo que las va a ayudar a crecer, ahí se van a enterar de los acontecimientos mundiales, van a recibir invitaciones, van a responder invitaciones y realmente que ella insistía cada vez, y bueno, vamos a ver cómo es. Y fundaron Y la fundamos asociación. la asociación, no había nacido todavía tampoco la fundación de la Escuela de Artes Plásticas, no estaba todavía fundada. Ellos una vez yo fui Fueron al pioneros museo, entonces, ¿ah? fueron pioneros en lo que fue esa asociación. Ellos empezaron a hablar antes que nosotros. Yo me acuerdo que una vez fui al Museo de Bellas Artes y Manuel Espinosa, que siempre era un promotor, estaban ahí en la grama, qué sé yo, habían como 5 artistas plásticos discutiendo la formación de la Asociación de Artistas Plásticos. Yo iba a una entrevista con Manuel Espinosa, no recuerdo para qué, y él lo dijo, pero Belén, ¿por qué ustedes no forman una asociación? Mire, ahí están reunidos los pintores y unos escultores, así, porque no hablan con ellos y bueno, nos motivamos también los ceramistas y fundamos la Asociación de Artes al Fuego. que Tenía cerámica, esmalte sobre metal y todas las artes del fuego. Vidrio. Vidrio, lógico. Sí. Qué interesante, Belén, a pesar de que entraste a las artes no desde temprana edad, pero sin embargo el desarrollo fue vertiginoso y veo mucha influencia de lo que es la agrupación o lo que es el sentido de crecer
no en soledad, como piensa mucha gente que de repente el artista está en su taller, Exacto, sino en agrupación. en agrupación. Crecimos, porque sobre todo yo pienso que la cerámica es necesario eso. O sea, quizás es mal de sobremetal. Dependemos de muchas herramientas, dependemos de materiales que no son usuales conseguirlos en cualquier lugar. Entonces la unión hace la fuerza. Si una persona sabía que iba a hacer un viaje y venía, traía, entonces comenzamos así. Interesante que a pesar de que del tiempo, esa premisa sigue vigente porque el hecho de, y nos lo muestra tu trayectoria de la que vamos a conversar más adelante, van a ir deshojando esta hermosa margarita. Lo importante del crecimiento, y es más factible el tema de las herramientas, el tema de los materiales, Sí, el tema de la educación, el compartir ideas sí, desde una amplitud, con un enfoque fijo del crecimiento. claro. Pienso que el tema de la agrupación, y aquí hay un ejemplo claro de lo importante Creo que que es es. sumamente importante. Nosotros ya en la escuela nos formamos, digamos, un grupo como 5 o 6 ceramistas que Correcto. estábamos de acuerdo en trabajar y seguir por ese camino de la cerámica. Entonces, bueno, se nos facilitaba también muchas cosas importarlas. Hombre, y tener relaciones en España en ese momento también nos puso en contacto con asociaciones. Se vuelve una red, ¿verdad? Sí, una red increíble y entonces, bueno, comenzamos a traer también, vimos un momento dado, bueno, vamos a buscar un gran maestro a otro nivel, ¿verdad? A nivel mundial, y surge la invitación a Warren Mackenzie, uno de los ceramistas más grandes, y él aceptó fascinado. Pues tuvo 2 oportunidades, vino a dictarnos cursos. Eso por más que sea, pues también, no es que supiera más que nuestros profesores, siempre Pero es era lo otra mismo, mirada. pero estimula a desear otras cosas, por ejemplo, a tener un horno a gas, que en ese momento teníamos todos, eran hornos eléctricos, y lo que se logra en horno a gas es muy distinto de los hornos eléctricos. Bueno, son enseñanzas que no se practicaban en ese momento. También en ese tiempo surge la escuela de Cándido Millán, que sigue la misma, que éramos vecinos, nosotros estábamos ni a una cuadra de la escuela de Cándido, y cuando funda su escuela, la funda muy cerca de nosotros también, entonces imagínate, se fortaleció el compartir y Y el y el crecimiento. crecimiento y todo. Claro, Fue muy bello, y ya el tema de tener varias miradas no es el tema competitivo, sino no, es el tema no, de evolución. Cuando tú exacto, puedes mirar al otro como un colaborador, no claro, como un competidor, la exactamente, historia es otra y el es ejemplo otra. lo dice, ¿no? Sí, entonces bueno, digamos, Cándido Millán también entonces tomó la costumbre de invitar profesores. A veces fuimos muy cuestionados por eso, pero yo considero que fue un enriquecimiento, porque tú puedes estar haciendo cerámica acá, pero si no sabes lo que está pasando en Suecia o en cualquier país del mundo, pues bueno, estás replegado y eso te enriquece saberlo porque pues te empiezan a llegar invitaciones para participar en un salón, y bueno, es un intercambio realmente Claro, claro. increíble. Entonces éramos como 2 fortalezas, la Asociación de Ceramistas y la Escuela de Cándido Millán cruzando la calle. Nosotros estábamos detrás de él y entonces, bueno, imagínate como la cantidad de alumnos, de personas que se formaron. Sí, bueno, de hecho la historia lo respalda. En el momento en que se abrieron esas colaboraciones, se trabajó en equipo, estuvieron abiertas las asociaciones para vincularse, pues la historia lo habla como el tiempo de oro de lo que fueron las artes del fuego, Sí, ¿cierto? Entonces ahí pues se crea ese parámetro y ese ítem que sería interesante ver historia para poder entender lo que está sucediendo en nuestro presente y mirar
hacia el futuro aprendiendo de ella. Exacto. Incluso nosotros teníamos mucho contacto con la Asociación de Artistas Plásticos. Claro. Entonces, yo incluso participé en una directiva de la Asociación de Artistas Plásticos. Y porque entonces ya estaba con María Cristina Arria, con otros escultores. Claro, es que ustedes marcaron una pauta y Sí, siempre el hacedor de caminos, el que va abriendo adelante, pues es el que presenta, el que enfrenta los conflictos al cambio, ¿no? El cambio, aunque es algo natural, también pareciera que la resistencia a ello, pues también está en la condición humana. Sin embargo, es inherente, ¿no? claro. Y somos seres de comunidad. En esa época, la verdad que todos estábamos muy dispuestos, tanto los artistas plásticos como los artistas del fuego, de convivir y de... Hablan el mismo idioma. Sí, El alma no, a través del arte. claro, y la admiración de unos por otros, porque por ejemplo, Luis Chacón, yo lo admiraba y compartí con él en la VAP, era, bueno, un placer enorme y así sucesivamente. Señores, es historia, pero a veces para poder entender nuestro presente tenemos que mirar hacia el pasado. Y si queremos que el futuro sea distinto, apoyarnos en lo que la historia nos dio como un éxito. Podemos crecer a través de eso. Es solo Y de la una unión, observación. claro, Es que el ser humano es grupal. exacto, Solo no existe. claro, Y el arte es la única posibilidad que hemos encontrado de trascender el tiempo y mostrar nuestra alma con nuestra verdadera claro. esencia. Y es la humanidad pura y simple. ¿Cierto? Sí. Con esta observación y esta dulzura, esta hermosa mujer, nos vamos al capítulo 2, siguiendo esta historia maravillosa de lo que es Belén Parada. Tampoco había esa división de hombres y mujeres. Qué cosa tan terrible. Yo he oído, ¿qué es eso? Eso no puede ser. Eso no es viable. No, Bueno, de hecho, el alma no tiene sexo. no, El alma no tiene sexo. Y cuando ella se expresa, ella no está mirando si es un hombre o una mujer, el cuerpo que está allí expresándose. no. Eso es una realidad. Digo, tienen que desandar ese camino. Nosotros hicimos tantas cosas, pero éramos hombres y mujeres. Necesitamos la fuerza de unos y de otros. Mira, aquí se hizo un simposio de cultura en Minas de Aroa. Y a mí nunca me preguntaron, Belén, ¿tú eres hombre o eres mujer? Lo único que me dijeron fue, puedes usar todo el hierro, porque en Minas de Aroa estaban todos los restos de no sé cuántos personas países que habían sido dueños de Minas de Aroa y dejaron maquinaria, dejaron cosas, y podíamos usar todo eso en hacer las esculturas. Y éramos un grupo grande. María Cristina Arria, estaba yo, estaba, bueno, Bélgica Rodríguez, que coordinaba, y igual estaba Jorge Sala, Carlos Mendoza, bueno, cantidades no quiero nombrarlos todos porque se me va a quedar alguno. Bueno, era maravilloso. Que disculpen la dispensación. Sí, trabajábamos todo el día a pleno sol. Y en las noches eran los encuentros y las discusiones y todo. Y yo por lo menos tengo anécdotas hermosísimas de esos días. Fue maravilloso. Como tenemos público acá, ¿Sí? yo no he parado la grabación. ¿Y saben qué? Miren, se cierra la agenda porque a usted solo la vamos a escuchar. Ay, Dios. Y aquí no hay capítulo que valga porque No. vamos a conversar, Belén. Ya nos has dado en este preámbulo que vieron acá, sin aviso alguno, Belén, hay algo muy interesante que es que a ustedes se les plantearon muchas circunstancias, muchas oportunidades y estaban abiertos a ellos. Pero Belén Parada cuando se sentaba en su proceso creativo, lo digo por estas generaciones que ahorita estamos bombardeados de información, pero al final, cuando
cuando que ahora llaman procrastinación. En aquel tiempo No sé qué. sí, en aquel tiempo decían, mire muchachito, deja de estar pensando y haga, Claro, ¿sí? sí. En tu tiempo, ¿cómo era tu proceso creativo? ¿Cómo era para ti o es para ti? Porque artista es hasta el momento en que uno se va. ¿Cómo es para ti tu proceso creativo? Bueno, primero empiezas a invadir tu casa, ¿verdad? Donde están tus hijos, donde está tu esposo, hasta que un día te dicen, mira, mijita, tú no eres la única que vive aquí, ya los secadores de arcilla vienen por la nevera. Entonces, tú tienes que Cualquier parecido reaccionar. con la realidad es mera coincidencia. Esto es un caso aislado. Sí, conversaciones hogareñas. Y pero tú dices, oye, ¿verdad? Tengo que buscar Ah, qué, pero tomaste conciencia. Hay claro, quienes no. bueno, pude, porque eso también tienes que poder. Entonces, bueno, era una obsesión por un espacio, un espacio, un espacio, y hasta que lo logré. Bueno, y hice mi espacio y ahí podía tener mis secadores hasta donde yo quisiera. Mientras tanto, también estaba apoyada por la Asociación de Ceramistas. Tampoco que éramos todas más o menos con la misma problemática en ese aspecto. No era tanto la Qué rico. problemática plástica, sino El espacio. la problemática de construir un taller con todos los requerimientos. Entonces, bueno, ya yo tenía mi taller, en Baracoto, no sé qué. Me dediqué a preparar arcilla para los demás ceramistas y vender arcilla. Y fue maravilloso también. O sea, yo creo que era una ansia de vivir, de era tanto el placer de lo que estaba haciendo, del amor hacia la cerámica, que bueno, eso mismo me iba impulsando a Sabes crecer. que yo tuve el placer de ver tu trabajo en el Bellas Artes, en el Museo Bellas Artes. Yo soy de profesión ingeniero, ¿no? Ajá, Ingeniero civil. Cuando vi tus obras, creo que ese fue mi primer impacto. Ya antes había visto en casa del artista Nati Valle, cuando asistí a su taller de escultura, una pieza pequeña en su sala. Pequeña, yo pensé que era maravillosa. Cuando vi lo que estaba en el Bellas Artes, yo, esto es una menudencia, ¿no? Pero me llamaba mucho la atención que tenías muchos elementos geométricos. Para los que estudiamos la parte técnica, se ve mucho eso, lo que es geometría descriptiva, lo que son los planos, ¿sabes? El juego de circunferencias y lo vi, yo dije, esto perfectamente pudo haber sido un ejercicio de geometría descriptiva, lo que tú tenías plasmado. ¿De dónde viene esa inspiración? Porque siempre quise preguntarle y decía, yo tengo que conocer a esta mujer para hacerle esta pregunta. bueno, yo creo que fue surgiendo, no fue, dije, voy a estudiar dibujo arquitectónico, ni nada de eso, Pero sino se expresa fue, así más. mi papá era ingeniero Ah, y realmente sí recuerdo que me gustaba muchísimo ir a la construcción. Los sábados yo era seguro que quería ir con mi papá. Era el día de pagarle a los obreros, estaban distraídos, hablaban, no sé qué, se comunicaban, y yo aprovechaba de recoger cosas. Me acuerdo de unas cosas que traen los tubos adentro, que son como unas lochas así de metal increíbles. Bueno, yo mientras ellos hacían su pago y lo que tenían que hacer, yo recogía material. Y bueno, me lo llevaba para mi casa contentísima y sola. No tenía, estaba muy pequeña, pero me encantaba unirlo, juntarlo. Después, bueno, sí estudié un poco dibujo técnico, se ve plasmado completo allí. pero no para usarlo realmente, digamos, en planos arquitectónicos o eso, aunque hice uno que otro, pero no se me supongo que de ahí viene. Y después, bueno, descubrí la línea, que creo que la línea es mágica. Es un concepto Sí, maravilloso. exacto. Este, Es impresionante. De hecho, y la cerámica se convirtió como en un soporte para, porque ella te lo plasma, exacto, pero aparte tu línea es limpia, ¿no? No hay un elemento allí. Es como ver es como ver la lámina de dibujo con tus lápices, pero la diferencia es la cerámica. Claro, quienes no han manejado la cerámica
es difícil verlo. Sin embargo, la cerámica, para plasmar elementos lineales con una limpieza, como si fuera un rapidograph, un elemento de tinta, pues no es lo mismo. No. O sea, te arrastras material, Sí. ¿no? Y tu caso es impoluto, ¿no? Sí. Es algo, yo lo admiro. Yo creo que cuando uno trabaja, o sea, yo no me lo propuse, esto va a ser así. Voy a trabajar y esto va a ser así porque estudié que era así. No, son cosas que van surgiendo. Cuando, cuando tú realmente trabajas, te enfrentas a tus materiales, sean los que sean, dibujo, resina, plástico, o sea, madera. Ahora estoy fascinada también con la madera. Este, pues nada más que empiezan a surgir todas esas, descubres la línea la conoces de toda la vida, pero ves la capacidad que tiene de llevarla hasta un infinito superior, incluso cuando ves tu exposición o ves 3 o 4 piezas tuyas, quiero que se comuniquen. Entonces, tras una línea que se va a continuar en una pieza que no tiene nada que ver con esta, ¿comprendes? Que empieza a surgir Ese todo movimiento. ese juego entre unas y otras y creo que me resultó productivo. Pues sí, realmente la perspectiva la lanzaste, como dicen, la línea al infinito. Sí, y es que está ahí, tú la puedes ver y la puedes ver para dónde sigue. Me gusta mucho cuando son varias piezas juntas, aunque ellas se van a separar algún día igual que nosotros. Este, pero puedes ver una comunicación entre una y todo, no es solo el volumen, que claro, yo soy cubista, ¿verdad? Ok, tengo 10 también, quizás ya pero en este caso la línea sigue para otra parte, a otra pieza, a otro uso, a otro diseño y se van. ¿Consideras que así es, Belén? Sí, ¿Te sí, ves reflejada en tu trabajo? sí, la verdad que sí, Es tu esencia. sí, total que sí. Belén, hablando de un siguiente estadio que vendría a ser lo que nosotros llamamos en el capítulo 3 los altibajos del camino, ¿no? A veces nosotros estamos pues muy cómodos en un espacio donde uno dice, oye, creo que llegué al punto, ¿sí? Y de repente suceden situaciones donde uno dice, wow, esto no me lo esperaba. Y algunos lo llaman fracaso, a mí me gusta llamarlos aprendizajes en proceso, Está ¿sí? bien, Te permiten crecer porque cuando se presenta una situación que uno no espera y que no es para uno agradable, pues uno toma dos decisiones. Tienes que tomar una decisión en función a dos o te quedas allí y mueres o avanzas. Y si al día siguiente amaneces parado, pues significa que avanzas. claro. ¿Tú te podrías nombrar o a bien un aspecto donde tú dices, wow, esto no me lo esperaba, eh, me está revolcando la ola? No, no sé exactamente. Yo sé que, Momento difícil. vamos a poner, estoy haciendo una obra, pero como la estoy haciendo en soledad, ¿verdad? No estoy, nadie está interviniendo diciéndome está bien, está mal, sino tengo que asumir la responsabilidad de lo que estoy haciendo, pues simplemente o lo desechas o continúa, pero normalmente encuentras algo en ese trabajo que te une como un cordón umbilical, digamos. Ah, bueno, ok, fíjate, aquí el cuadrado no queda bien sobre la punta de un triángulo, el volumen inestable. Pero entonces voy a cambiar, o sea, va solucionando, por lo menos en mi caso, y solucionaba mi problema de forma, digamos, normalmente como eran ensamblajes, tenía que estar muy atenta a eso. Y lo Y mismo, sacabas todo cuando adelante. terminas una escultura o un trabajo, estás empezando el otro, normalmente ya esta misma te ha dicho,
lo que quiere es ampliarlo, lo que quiere. Los mantienes en eslabón. Sí, o sea, cuando terminas un trabajo, nunca estás diciendo, qué maravilla, esta es la última obra genial que yo he hecho. No, pero tú viste ahí para dónde fue esa línea y viste que quieres, ahora no quiero eso, ahora quiero otra cosa. Y Constante evolución. vas pasando de una obra a otra obra porque nadie te lo impide, nadie te lo exige. O sea, y normalmente yo me reunía con muchos escultores y entonces, pero no acostumbrábamos, mira, eso está malísimo porque eso no es así, o sea, sino El respeto, ¿cierto? el respeto entre uno y otro y los materiales, casi todos eran escultores de madera o de autofraguantes o de hierro, de lo que fuera, pero siempre era el optimismo hacia el trabajo de cada uno de nosotros. Éramos realmente una ayuda entre unos y otros a la hora de criticarnos en privado, digamos. Belén, ¿sabes qué? Te estoy escuchando y yo me acuerdo desde chiquita, aquí en Venezuela, para los que están afuera o tienen otra cultura, había lo que llamaban el manual de Carreño, Así. que era el del buen comportamiento social. ¿Te Sí. acuerdas? Belén, ¿tú no quisieras hacer un libro que hablara sobre el buen comportamiento del artista hacia sus compañeros y en el ámbito artístico? Porque es como una normativa y qué lindo sería tener una estructura para poder el trato, así como hay un trato correcto social, un trato correcto entre los compañeros, entre el alma del otro. Y desde estas fronteras, o sea, para mí hay un agradecimiento sobre mostrarme que eso es posible Yo y tenía, crecer a través de eso. claro, éramos un grupo donde todo el que quisiera incorporarse era bienvenido. Era bienvenido porque siempre aportaba algo de tu planteamiento o del tuyo propio. Entonces, eso te enriquece. Ya te acostumbras nada más que a tener ese tipo de conversaciones. Ya te acostumbras, bueno, a ir a la bajada con todo. Pero yo me acuerdo muchas veces, estaba Guillermo Abdala, no sé si lo conociste. Este, bueno, eso era increíble. Los viernes era así como sagrado, esperar que saliera los periódicos. Yo lo esperaba aquí en mi casa durmiendo, ponía el despertador a las 12. Y a la 1 o 2 de la mañana estábamos todos llegando a Sabana Grande. Llegaba Guillermo también, que trabajaba en Anzoátegui, creo. Llegaba a esa hora el autobús de él. Y ahí nos sentábamos en el Gran Café y ahí normalmente estaban otros artistas. Llegaba Edgar Sánchez y su esposa, eran casi fijos. O sea, fue realmente maravilloso y no nos dábamos cuenta de la maravilla que estábamos viviendo, porque era nuestra realidad. Era su realidad en ese momento y, Sí. y bueno, para beneplácito de los que vinimos después, el saber esa historia de primera mano, pues es alentador y nos permite entender el cómo en esos años, pues la cultura en Venezuela fue tan próspera, fue tan rica, tan amplia, ¿no? Eh, porque había un espíritu que así lo permitía. Pasando a otro estadio y viendo ya como ese ambiente ese caldo de cultivo tan particular. Tú que en el transcurso del tiempo, ¿cómo has logrado ver la mirada? Y esto ya nos vamos al 4, el capítulo 4, señores, aquí no hay corte comercial. ¿Cómo has sentido tú el intercambio, no tanto de los compañeros, que ya no los ha hablado, una mirada hermosa y mucho que aprender allí, sino del espectador, de aquella persona que va a disfrutar tu trabajo? Aquí tienes una primera, ya yo te dije lo que yo sentí cuando yo entré al Bellas Artes y vi tu trabajo hermoso, pero a través del tiempo, ¿cómo has podido vivir ese intercambio con las personas que han ido a ver tu trabajo? ¿Cómo lo has sentido? ¿Cómo lo vives? Bueno, normalmente he tenido una buena acogida.
si alguna persona quiere saber algo, si estás ahí presente, tienes la ocasión de explicarle. De En el decirle. Bellas Artes diste visitas guiadas. Sí, y varias visitas guiadas. Entonces, todo eso es muy enriquecedor. Los niños siempre te hacen ver otra cosa distinta a lo que tú quizás te estás planteando, pero que te abre una nueva brecha para tú seguir también, para probar, para investigar, porque no nos podemos quedar en la misma cosa que veníamos haciendo, ¿verdad? Entonces, a mí me parece maravilloso. No sé, lo voy a decir, me parece un poco en detrimento, hace 2 o 3 años, no sé, un salón muy grande de mujeres, que los discursos que se decían y todo eso, yo decía, pero ¿qué es esto? Danos contexto. Sí, ¿qué es esto? O sea, ¿cómo vamos a hablar así de un compañero? ¿Comprende? Estaba desubicada, porque realmente No era en tu mi ambiente. generación no era mi ambiente. Y me parece terrible que me convoquen a una exposición de mujeres como que fuéramos lo máximo de lo máximo, cuando tenemos esos maravillosos compañeros que siempre son también lo máximo de lo máximo. Estábamos hablando Entonces, tras cámaras, no, ustedes es no lo se que más me imaginan gusta. lo rico que son los diálogos, pero eso es el beneficio de estar acá. Nos estabas conversando a Raiza Carreño, ya ustedes saben, Raiza es mi apoyo acá en los podcasts, y a mí sobre el tema de que para tu generación y tu ambiente de trabajo no hubo una disgregación entre lo que es No, mujer y hombre, no, para que a ti nada. jamás te preguntaron tu género No, antes de darte jamás, participación. jamás, jamás. Háblanos un poco de eso, porque últimamente ese tema de separatidad no está muy Bueno, claro, ¿no? yo creo que no te puedo hablar mucho de eso porque era lo natural. Entonces, como te digo, háblame de algo que ni nos planteábamos, ni, ni se nos ocurría, ni nada. Nuestros compañeros y nuestras compañeras éramos Almas humanas. éramos escultores, en el caso de nosotros, éramos pintores. Entonces nos divertíamos juntos, trabajábamos juntos, había mucho, pienso yo, como colaboración. ¿Comprendes? Tú podías enseñar Esa es tu palabra. un bosquejo a un escultor varón y te podía hacer correcciones tranquilamente. Y tú los aceptabas o no también, porque si tú creías. Pero era una convivencia real, tanto en el taller, porque muchas veces tú podías tener una maquinaria que necesitara otra persona, o entonces éramos, ay, que tengo que hacer tal cosa, digamos, pero en mi taller no hay una caladora, así que necesito, entonces puedo ir al taller de, no me decían, no, tú eres mujer, no vengas para acá. No, sino todo lo contrario, un artista. Hacemos acotación a esto, Belén, porque este tipo de información no es atemporal, ¿sí? Ahorita lo estamos viendo nosotros, lo verá un grupo de personas de inmediato, otros a mediano plazo y luego a largo plazo. Y la idea es mostrar a nuevas generaciones de información las posibilidades, ¿no? Y hay cosas que han evolucionado en el tiempo, como la parte tecnológica, la parte de comunicación, si se quiere, porque no hay frontera, pero hay elementos que se están haciendo muy ruidosas, Sí, como son el tema de la separatidad. Es decir, tú eres esto, yo soy lo otro no, y no nos mezclamos. Tú tienes tal edad, tú tienes otra, no nos mezclamos. sí, Tú eres amateur, tú eres máster y no nos mezclamos. Y resulta que al final, cuando en la etapa humana, pero en específico el arte, que es lo que estamos conversando, no hay separación, porque el alma humana no tiene edad, no tiene género, no tiene raza, no tiene no, forma, exacto. es atemporal. Y un ejemplo que tenemos acá es tu mirada que en lo particular, y espero que a muchos allá, me llena el corazón de regocijo y de esperanza. ¿Por qué? Porque si esto pasó, Pues, significa que está en nuestra historia, está en nuestro ADN y está en las claro, posibilidades, ¿cierto? Y vemos que sí funciona.
Claro, pueden visitarlo, si alguno lo pone en duda, puede visitar el Museo de Minas de Aroa, el Extramuro de Valencia. Ah, estamos presentes varones y hembras. Es que Nunca vi al maestro, no se puede justificar lo injustificable. no, No. Y la prueba lo habla, o es que sea, no. ustedes crecieron y se Compartimos, prolongaron en nos el tiempo, protegimos unos y otros. trascendieron fronteras sin Sí, conflicto. señor. Y nos, Entonces, eso habla de lo correcto y lo incorrecto, lo que funciona y lo que no, más allá de cualquier exacto. elemento egoico, ¿cierto? Porque creo que el No tema es sé, de ego. sí, no sé cómo llamarlo, o miedo quizás. Se los dejamos ahí a ustedes, Sí, a su pensamiento y a la realidad de cada quien. sí, Pero sabemos que para Belén Parada, su realidad es una realidad maravillosa y lo respalda la historia. Y pasando ya al último capítulo, porque me estás rompiendo la historia aquí también de lo que es el podcast y estoy feliz con eso. Belén, aquí, por lo general, yo hablo del pasado y del futuro, pero tú nos has mostrado una brecha distinta. Nos has mostrado que el pasado puede ser no solo un elemento a cambiar, sino un elemento a rememorar para tomar lo bueno, ¿cierto? cierto, ciertísimo. Si yo te pidiera, contrario a lo que le he hecho a todos los demás entrevistas, porque es que tú estás aquí consentida, si tú te pudieras traer algo en una palabra, en una frase, en una situación del pasado al presente y tenerlo para ti, ¿qué te traerías? Porque sabemos que la colaboración ha sido la palabra, Sí, pero ¿qué te traerías de esos recuerdos que tú dices, esto se requiere ahorita? Como que una maletica con cosas, pues. pero yo creo que la amistad es importante. La amistad es importante y creo que más bien no es que me traería, sino que llevaría, digamos, hay que despojarse de cantidades de cosas porque vas a estar con personas, bueno, quizás en un principio después te habitúas tanto que a lo mejor tú eres igualito que ellos. Somos iguales, o sea, vas a estar con personas que, que sienten, padecen igual que tú, porque tú estás trabajando una escultura en hierro, vamos a suponer, en un campo abierto, hay otro compañero, tú te caes o te cae una lámina de hierro y todos van a venir corriendo a recogerte. O sea, no es que te van a maltratar Es lo más, que se entonces, espera. claro. No, es que tiene que ser, porque, o sea, seas mujer o sean hombres, como no podemos estar los unos sin los otros, creo yo. No, No me imaginé que íbamos a terminar. no, yo tampoco. Y no nos pongamos, como dicen, emotivos, ¿no? Sí, no, Este, ay no. vamos como dicen, a avanzar en el tiempo. Belén, y si yo te pidiera que con esa misma maletica tuvieras la posibilidad de entregarle algo a los que están allá, que ven futuro, A los que están, a los que están ahí en cámara y los que están, que te estoy aquí compartiendo, pues, si nos pudieras entregar algo para futuro, ¿qué sería? yo entregaría honestidad. O sea, no puedo estarte diciendo que es maravilloso tu trabajo o que es pésimo tu trabajo porque yo me sienta inferior a ti porque tu trabajo es superior. Yo te voy a decir sí, pero el tuyo tienes que, o sea, yo creo que es honestidad, es compartir, vernos más como, quizás hasta como unas personas especiales, ¿verdad? Porque nos sentimos igual que quizás otros. Cada persona es distinta a la Sí, otra, es su bueno, huella cada digital, profesión, ¿correcto? y entonces nosotros también somos diferentes, digamos, un poco, entonces creo que tomar todo lo bueno. Creo que la ayuda es importante. A veces uno está con una obra y un compañero tuyo que nunca ha hecho cerámica, por ejemplo, me ha ayudado con un horno, cosas así, o sea, ser un poco más condescendiente con los demás compañeros y tratar de inculcarlo a los alumnos.
Porque ya se ve desde los alumnos, ya tú ves que Claro. hay algunas diferencias. Claro, las sabemos. Somos todos diferentes, ¿no? Exacto. Pero la humanidad es la misma. Pero si tú puedes ayudar plásticamente a un compañero, no puedes. Jajaja. No te voy a ayudar. Está bueno, pues. Qué pena. Parece chiste, pero es una realidad. Es Y una es válido, realidad. ¿no? Pero bueno, de todo y en la viña del Señor, Sí, ¿cierto? sí, Esperemos que claro, los buenos claro. seamos más. Síganme los buenos. Síganme los buenos. Y así, Bueno, ser amplio. Yo creo que un artista, si no es amplio, está en broma. tu mente amplia, Claro. sí, Señor. Y con esa frase de síganme los buenos, Síganme los buenos. Belén, no me queda sino, de verdad, no tengo palabras para agradecerte la oportunidad Bueno, de compartir me contigo. da pena. Pena me da a mí que, mira, se me ha corrido maquillaje. y, y la posibilidad de poder compartir tu humanidad. Para mí era un mito, esto era un unicornio. Todos me hablaban de Belén Parada y la persona maravillosa que eres. Pero para Sí. mí era unicornio. Yo no, o sea, no la conocía, la veía. En algún momento quizás nos vimos así pasando y yo, ay, me decía, dice Belén Parada, yo, ay, ya va. Pero no pude. Y pues son bendiciones las oportunidades que nos da la vida de conocer seres maravillosos y ustedes tienen la oportunidad de conocerlo acá, un fragmento, porque los entretelones quedan aquí en el corazón y en la mente para recordar muchas cosas. Te agradezco personalmente y por todos los que están gracias a allá, ustedes la también, apertura que de tu hacen casa. una labor tan loable, porque es necesario todo. Te iba a contar algo, bueno, pero más que aquí sea. No, cuéntalo Ya está. y lo cortamos. No, No, señores, les quitamos los secretos censurado. y censurados, pero no sin antes agradecer tu presencia acá. La artista Raiza Gracias. Carreño detrás de Gracias. cámara apoyando. Y señores, Belén Parada me ha traído el cuaderno, pero no ha hecho falta. Sin embargo, quién sabe, de repente yo le echo un ojito después y les pase una que otra fotico. Sin antes agradecer su presencia y el apoyo acá. Síganos en las redes, @el reflejo del artista, Belén Parada. No tienen ni que por darle el Instagram, porque solo la ponen en Google y les va a salir la hermosa persona que pueden ver acá. Sin más, chao. Y así culmina nuestro episodio número 11 con la maestra Belén Parada. Hasta la próxima y que el arte siga siendo el mejor reflejo de nuestras vidas. Si te gustó esta conversación, te invitamos a suscribirte a El Reflejo del Artista en YouTube, Instagram, TikTok y Spotify. Y no olvides seguir a Belén Parada en sus redes sociales. Puedes encontrar los enlaces en la descripción del episodio.